Daremos comienzo con la clase número 13 de Jeremías. Comenzaremos estudiando el capítulo 24. El tema central del capítulo 24 es las dos canastas de higos. Primero, le muestra a Jeremías dos canastas de higos. Versículo 1 al 3. Segundo, interpretación del buen higo. Versículo 4 al 7. Tercero, interpretación del higo malo. Versículo 8 al 10. Leamos el versículo 1. Después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los jefes de Judá y con los artesanos y herreros, el Señor me mostró dos canastas de higos colocadas frente al templo del Señor. Aquí aparece Jeconías, hijo de Joacim. Jeconías es Joaquín. El rey Jeconías fue llevado prisionero a Babilonia. Se cumplió como había profetizado Jeremías. Dios había hablado por medio de Jeremías varias veces que el pueblo de Judá, por no haberse arrepentido, iba a ser llevados cautivos por Babilonia. Ahora, como Dios lo había dicho, fueron deportados. Se había cumplido la palabra de Dios. Aquí aparece higo. El higo simboliza al pueblo de Judá. Es la flor nacional de Judá. También simboliza a la nación de Judá. El higo tiene la flor adentro. Por eso se ve como que no tiene flor. Por eso le dice higo. Mateo capítulo 21, versículo 18 a 22. Capítulo 24, versículo 32 al 35. Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9. No debemos ser higueras frondosas que solo tienen hojas. Mateo capítulo 21, versículo 19. Jesús reprendió a la higuera que solo tenía hojas y nada de frutos. Está mostrando que Dios nos castigará si solamente somos esplendorosos externamente, llenos de ritualismo y nada de frutos en el interior. Versículo 2. Una de ellas tenía higos muy buenos, como los que maduran primero. La otra tenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Acá se mencionan dos clases de higos. Una tenía muy buenos higos y el otro higos muy malos. Acá los buenos higos, ¿a quienes señalaban? Los buenos higos simbolizaban a las personas del pueblo de Judá que fueron llevados cautivos a Babilonia. Versículos 5 al 7. Los higos malos
simbolizan a las personas del pueblo de Judá que quedaron en la tierra de Judá. Versículo 8 al 10. Versículo 3. Entonces el Señor me preguntó, ¿qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo higos. Unos están muy buenos, pero otros están tan malos que no se pueden comer. Jeremías le preguntó a Dios qué es lo que veía, y Jeremías le respondió lo que había visto. Versículo 4. Y la palabra del Señor vino a mí. Dijo a los deportados de Judá que envié de este lugar al país de los babilonios, lo consideraré como a estos higos buenos. ¿Por qué los deportados de Judá son los higos buenos? Primero, porque ellos, en obediencia a la palabra de Dios, llevaron bien el yugo de Babilonia. Segundo, porque se arrepintieron mientras estaban cautivos. Tercero, dejaron a los ídolos y confiaron solo en Dios. Cuarto, desecharon el servicio orgulloso ritualista del templo de Jerusalén y buscaron a Dios sinceramente. Así ellos dejaron todo lo que es externamente de orgullo y vivieron sirviendo a Dios en el corazón. Esto es lo más importante. Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Dios le dijo que será su templo mientras estén en Babilonia. Le dijo que será por un tiempo su templo. Nosotros no debemos jactarnos del templo exterior, sino del templo interior. Quinto, dejaron el orgullo y se humillaron. De esta manera, los que habían sido llevados cautivos a Babilonia cuidaron su fe. El pueblo de Judá recibieron con humildad el castigo de Dios. Se arrepintieron de verdad y se humillaron. Y creyendo en la palabra de la promesa de Dios, esperaron con esperanza. Es lo mismo que creer en la promesa del Señor y esperar su venida. Hay que tener esta fe arrepentidora y humilde. Dios había aprobado a los deportados de Judá como higos buenos. Ellos se volvieron higos buenos por haberse arrepentido y humillado. A partir del versículo 8 habla acerca de los malos higos. Versículo 8. Pero a Sedequías, rey de Judá, y a sus jefes y a los sobrevivientes de Jerusalén, lo mismo a los que se quedaron en este país como a los que viven en Egipto,
Los traeré como a los higos malos, que de tan malos no se pueden comer, afirma el Señor. Sedequías fue el último rey del reino de Judá. En el tiempo del rey Sedequías se destruyó por completo el reino de Judá. Sedequías y sus gobernantes no escucharon lo que Jeremías les había anunciado. Dios le dijo al pueblo de Judá que se rindieran ante Babilonia y que se ataran su yugo. Pero el rey Sedequías no obedeció la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios dijo que todos los sobrevivientes que quedaban en la tierra de Judá eran como higos malos. No solo eso, sino que también resultaban ser higos malos los que habían ido a escaparse a Egipto. Entonces, ¿por qué el rey y los gobernantes que quedaron en la tierra de Judá eran higos malos? ¿Por qué son malos higos los que habían quedado en la tierra de Judá? Primero, porque ellos siguieron siendo orgullosos y solo alardearon de la cáscara del templo, y menospreciaron a los hermanos que habían sido deportados. Ezequiel capítulo 11, versículo 15 y 16. Segundo, ellos se jactaron solo de la cáscara del templo de Jerusalén, solamente dieron sacrificios ritualistas. Ellos alardearon de la tradición externa, solo la parte externa. Tercero, ellos siguieron sirviendo a ídolos. Capítulo 22, versículo 9. Cuarto, no practicaron el derecho y la justicia, y se emborracharon de vino y pasión carnal. Capítulo 22, versículo 3. Ellos no se arrepintieron. Siguieron orgullosos. Siguieron con su codicia. Ellos desobedecieron el mandato de Dios. Actuaron todo lo contrario a los deportados, los que estaban cautivos en Babilonia. Ellos no se arrepintieron de sus pecados. Y también dijo que eran como higos malos los que habían ido a las tierras de Egipto. Las personas que se escaparon a Egipto lo hicieron para escapar del hambre y la guerra. Sus propósitos eran vivir en paz. Pero esto es haber rebelado contra la palabra de Dios. Esto es lo mismo que seguir las buenas cosas del mundo. Ellos tomaron a Egipto como su refugio. Nosotros debemos tomar a Dios como nuestro refugio. Aunque haya muchas tribulaciones, debemos confiar siempre en Dios. Así que todos los que habían ido dependiendo de las cosas del mundo a Egipto también fueron considerados higos malos. Versículos 9 y 10. Los convertiré en motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra. En todos los lugares por donde yo los disperse serán objeto de escarnio, desprecio, burla y maldición. Enviaré contra ellos espada, hambre y pestilencia.
hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus antepasados. Dios dijo que juzgará así a los que habían quedado en la tierra de Judá y a los que habían ido a Egipto. Primero, que lo dispersaría por todos lados. Segundo, que padecerían tribulaciones. Tercero, que sufrirían escarnio. Cuarto, que recibirían burla y maldición. Quinto, sufrirían espada, hambre y pestilencia. Sexto, serían exterminados. De esta manera, si se desobedece los mandatos de Dios, si no lleva el yugo que Dios le ha puesto, recibirán el juicio de Dios. Nosotros, como deportados, debemos humillarnos y recibir dulcemente el castigo de Dios. Debemos arrepentirnos y cortar con todo lo malo que hayamos hecho. Solo confiando en Dios debemos orar clamando a Él. Y hay que creer que Dios los hará volver a la tierra de Judá. Por ejemplo, hubo grandes siervos como Daniel y sus 3 amigos, como Ezequiel. Ellos, a pesar de haber sido llevados prisioneros, cuidaron bien su fe. Continuamos estudiando con el capítulo 25. El tema central del capítulo 25 es 70 años de tribulación. Primero, Dios envió a muchos profetas, pero el pueblo de Judá no los escuchó. Versículo 1 al 7. Segundo, el pueblo de Judá sufre 7 años de tribulación. Versículo 8 al 11. Tercero, Dios enjuicia a Babilonia después de haber pasado los 70 años de tribulación. Versículo 12 al 14. Cuarto, todas las naciones prueban la copa de los 70 años de tribulación. Versículo 15 al 31. Quinto, destruye toda la tierra levantando huracán. Versículo 32 al 33. Sexto, la pradera queda desolada por los que gimen los pastores y ovejas. Versículo 34 al 38. Leamos los versículos 1 y 2. Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año 4 del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, durante el año 1 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta Jeremías les dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Al 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, el pueblo fue deportado a Babilonia. El pueblo de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Versículos 3 y 4. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy,
y conste que ya han pasado 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra, y yo les he anunciado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Jeremías comenzó a ejercer la tarea a partir del año 13 del rey Josías. Estuvo en la obra durante mucho tiempo. Él fue fiel hasta el final en la obra de Dios. Y no solamente envió a Jeremías, sino a otros profetas al pueblo de Judá para enseñarles. Pero el pueblo de Judá no les escucharon. Dios esperó todo el tiempo que ellos volvieran arrepentidos, pero no lo hicieron. Versículo 5. Ellos los exhortaban, dejen ya su mal camino y sus malas acciones, así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. Dios les dijo que dejaran ya su mal camino y sus malas acciones y volvieran arrepentidos. Entonces les iba a permitir habitar en la tierra de Canaán para siempre. Pero si no lo hiciesen y siguieran sirviendo a ídolos, Dios los iba a enjuiciarlos. Por lo tanto, nosotros también debemos dejar el ídolo. Debemos dejar el ídolo del dinero, el ídolo de la codicia. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hay que dejar el ídolo de la terquedad. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Versículo 8. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras. El pueblo de Judá no escucharon las palabras de Dios. Si vemos en el versículo 9, dijo que traería al rey de Babilonia de las tierras del norte. Acá Dios llama al rey de Babilonia su siervo. Dios castiga al pueblo de Judá utilizando a Nabucodonosor. Dios utiliza al rey babilonio como garrote de castigo. Así que hay veces que Dios usa a otras naciones para azotar al pueblo de Judá. Isaías capítulo 10, versículo 5. Pero después la amada Judá se arrepiente y quiebra ese garrote. Por ejemplo, si el hijo amado ha hecho algo mal, lo reprendemos castigando con una vara. Pero si ese hijo se arrepiente y se corrige, quebramos esa vara. Versículo 10 al 11. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Ahora el ejército babilonio invade y se apodera de Judá y Jerusalén. Cuando Babilonia entre, desaparecerían los gritos de gozo y alegría, los cantos de boda, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Significa que habrá terminado los buenos tiempos.
que terminarían los tiempos de alegrarse con la luz de la lámpara encendida. También los buenos tiempos de preparar la comida con el molino. Y servirían al rey de Babilonia durante 70 años. Dios predestinó para que el pueblo de Judá pasase 70 años cautivos en Babilonia. Pero después de terminar los 70 años, Dios prometió que el pueblo de Judá volviese a su tierra natal. El pueblo de Judá fue deportado en el año 605 a.C. Fue la primera deportación. Y vuelve en el año 536 a.C. En el año del reinado del rey persa Coré. En el primer año del reinado del rey persa Coré. Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 11. Dios dispone para nosotros los tiempos de tribulación y la expiración de ese tiempo. Tiene un tiempo planeado. Es importante que soportemos con fe ese tiempo de largo sufrimiento. Pero siempre habrá un tiempo final para la tribulación. Versículo 12. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Dios, usando a Babilonia, castiga al pueblo de Judá por 70 años. Después de pasados los 70 años, iba a quebrar a la Babilonia, que romperá el garrote. Significa que el país de Babilonia sería destruido. Versículo 15. El Señor, el Dios de Israel, me dijo: toma de mi mano esta copa de vino de mi ira, y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envié. La copa de la ira son los 70 años de tribulación. Pero esta copa no la tomará solamente Judá. Vemos aquí que la bebe todas las naciones. Si leemos los versículos 18 al 26, vemos que muchos países sufren. En el versículo 19 habla el sufrimiento del rey de Egipto. En el 30, los filisteos. En el versículo 21 aparece que sufren las gentes de Edom, Moab, Amón. En el versículo 22, las personas de Tiro y Sidón. En el versículo 23, sufren los de Dedán, Temá y Bus. Que Dios los castigará a ellos también. Los enjuiciará. Versículo 26. A todos los reyes del norte, cercanos o lejanos entre sí, y a todos los reinos que están sobre la faz de la tierra,
y después de ellos beberá el rey de Sesac. Aquí dijo que el rey Sesac beberá la última copa del sufrimiento. El rey Sesac es rey de Babilonia. Dios levantó a Babilonia para castigar a todos los países. Y después, al final, Dios también juzgaría al rey de Babilonia. Jeremías capítulo 51, versículo 41. Versículo 27. Tú les dirás, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, beban, emborráchense, vomiten y caigan para no levantarse más por causa de la espada que estoy por mandar contra ustedes, que Dios haría pasar tribulación a todas las naciones haciendo pasar la espada. Ningún país podría pasar la tribulación. Es más, el templo de Jerusalén también sufriría. El pueblo de Dios también padecería aflicción. También sufrirían los países gentiles llenos de pecado. Jeremías capítulo 49, versículo 12. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Ahora, en los últimos tiempos, todos los países y todas las naciones sufrirían, por lo que nosotros los fieles debemos preparar para la tribulación. Versículo 30. Tú, Jeremías, profetiza contra ellos todas estas palabras. Ruge el Señor desde lo alto, desde su santa morada hace tronar su voz. Ruge viento contra su rebaño, grita como los que pisan la uva, contra los habitantes del mundo. Está diciendo que por la ira de Dios vendría el tiempo de tribulación. Dios juzgaría a todas las naciones y a toda carne. Grita como los que pisan la uva. Enjuicia a todos los mortales y hace pasar por la espada a los malvados. Versículo 32. Así dice el Señor Todopoderoso, la calamidad se extiende de nación en nación, una terrible tempestad se desata desde los confines de la tierra, que se levantará una gran tempestad, esto es la gran tribulación, la mayor guerra, que se levantaría de repente, gran tribulación, y muchas personas morirían. En ese momento se morirían tantas personas que en el versículo 23 dice que nadie podría ser envueltos y enterrados, y que serían tantas las víctimas que tampoco podrían ser sepultados. Cosa horrible, cuán terrible será todo esto. Así Dios enjuicia el pecado. Versículo 34. Giman pastores y clamen, revuélquense en el polvo, jefes del rebaño, porque les ha llegado el día de la matanza, serán dispersados y caerán como carneros escogidos. Por el juicio de Dios, las ovejas serán dispersadas, gemirían y clamarían los pastores y líderes. Por el juicio de Dios, las ovejas serían dispersadas, gemirían, clamarían los pastores y líderes. Nadie podría escapar de los enemigos. Esto significa que Dios juzgaría al pueblo de Israel y a sus líderes. Hoy en día también,
si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, los fieles y los pastores recibirían castigo de Dios. Versículo 37 y 38. Las hermosas praderas son asoladas a causa de la ardiente ira del Señor. Como león que deja abandonada su guarida, el Señor ha dejado desolado su país, a causa de la espada devastadora, a causa de la ardiente ira del Señor. Por la ira de Jehová, el pueblo sería enjuiciado. Por eso la tierra se volvería desolada, abandonada y devastada. Continuamos con el estudio del capítulo 26. El tema central del capítulo 26 es: quieren matar a Jeremías. Primero, serán maldecidos si no escuchan las palabras de Jehová. Versículo 1 al 7. 2. Apresan y tratan de matar a Jeremías. Versículo 8 al 11. Tercero, Jeremías exhorta al pueblo que se arrepientan. Versículo 12 al 15. Cuarto, el pueblo le dice que matar a Jeremías es injusto. Versículo 16. Quinto, los ancianos protegen a Jeremías. Versículo 17 al 23. Sexto, Ahicam salva a Jeremías de las manos del pueblo. Versículo 24. Leamos el versículo 1. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías estas palabras del Señor. Es historia del tiempo del reinado de Joacim, hijo de Josías, tiempo de comienzo del reinado de Joacim. Versículo 2. Así dice el Señor: párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá que viene a adorar en la casa del Señor. No imitas ni una sola palabra. Dios le ordenó a Jeremías. Dijo que profetizara en el templo. Y le dijo que no omitiera ni una sola palabra. Nosotros debemos anunciar la palabra de Dios tal como es. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. De esta manera, como Jeremías había anunciado la palabra de Dios tal como era, sufrió mucho. Pero aún así, nosotros debemos anunciar la palabra tal como es. Y si después nos arrepentimos, Dios retirará la calamidad. Versículo 3. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Si ellos se apartan del mal camino y se arrepienten, si lo hacen, dijo que se arrepentiría del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Versículo 4. Tú les advertirás que así dice el Señor: si no me obedecen ni se ciñen a la ley que yo les he entregado, pero si no escuchan la palabra de Dios, serían maldecidos. Versículo 6. Entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Silo.
haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra, que si no escucharan la palabra de Dios, los convertirían como con Silo, una maldición. Aquí al principio en Silo estuvo el tabernáculo de Jehová en el tiempo de buen servicio a Dios. Pero después de que ellos pecaron y después de haber muerto el sacerdote Elí, quedaron desolados. Es decir, en Silo estaba el tabernáculo de Dios. Pero Silo se volvió una desolación por haber corrompido. Ahora, si el pueblo de Jerusalén no se arrepiente, significa que se volverán así. Josué capítulo 18, versículo 1. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 3. Primero de Samuel capítulo 4, versículo 10 al 22. Versículo 8. Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron: vas a morir. Jeremías anunció como Dios le había ordenado. Entonces los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron: vas a morir. Cuando Jeremías estaba anunciando la palabra de Dios, los sacerdotes y profetas quisieron matarlo. Ellos, en vez de arrepentirse, quisieron matar a Jeremías. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Versículo 10. Cuando los jefes de Judá escucharon estas cosas, fueron del palacio del rey a la casa del Señor, y se apostaron a la entrada de la puerta nueva del templo. Pero los jefes de Judá lo ayudaron. Los jefes de Judá fueron a abogar por Jeremías. Dijeron que no era correcto matar a Jeremías. Así que hubo personas que quisieron matar a Jeremías, pero también hubo otros que lo quisieron ayudarle. Versículo 12. Pero Jeremías les dijo a todos los jefes y a todo el pueblo: el Señor me envió para profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que ustedes han escuchado. Jeremías dijo que no eran sus palabras, sino palabras de Dios que le había enseñado. Jeremías no huyó. Otra vez les clamó que se arrepintiesen. Jeremías les dijo que si escuchaban el mandato de Dios, entonces Dios no iba a hacer caer la calamidad. Pero si no escucharan la voz de Dios, Dios enviaría la calamidad. Versículo 15. Pero sepan que si ustedes me matan, estarán derramando sangre inocente sobre ustedes mismos y sobre los habitantes de esta ciudad. Lo cierto es que el Señor me ha enviado a que les anuncie claramente todas estas cosas. Jeremías habló al pueblo: pero sepan que si ustedes me matan, estarán derramando sangre inocente sobre ustedes mismos y sobre los habitantes de esta ciudad. Lo cierto es que si me matan, están derramando sangre inocente.
Lo cierto es que el Señor me ha enviado para que les anuncie claramente todas estas cosas. Matar a los siervos de Dios que anuncian la palabra de Dios es matar a inocentes. Matar a verdaderos siervos de Dios es lo mismo que cometer un gran pecado. Jeremías proclamó la palabra de Dios tal como era, a pesar de estar frente a gentes que lo querían matar. Versículo 16. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no debe ser condenado a muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Los jefes y el pueblo quisieron ayudar a Jeremías, que no debían matar a Jeremías. Así hubo personas que quisieron ayudarlo. Versículo 17. Entonces algunos de los ancianos del país se levantaron y le recordaron a toda la asamblea del pueblo. Entonces algunos de los ancianos del país se levantaron y le recordaron las pasadas historias. Si vemos en el versículo 18, habla acerca de la historia del tiempo del rey de Judá, Ezequías. Estaba Miqueas como profeta. Profetizó el profeta Miqueas, pero el rey Ezequías escuchó con atención las palabras del profeta. Ezequías tenía temor de Dios, por eso protegió al profeta Miqueas. Y también, como el pueblo se arrepintieron, pudieron levantarse la nación, y el castigo de Dios no les había llegado a ellos. Versículo 20. Hubo también otro profeta de nombre Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, que profetizaba en el nombre del Señor. Este profetizó contra la ciudad y contra el país, tal como lo hizo Jeremías. Hubo también otro profeta de nombre Urías, hijo de Semaías, en el tiempo del rey Joacim. Ese profeta también profetizó como Jeremías. El profeta le dijo que se arrepintieran, pero el rey Joacim no quiso escucharlo y terminó matando a Urías. Urías había muerto como un mártir. El rey Joacim era un rey malvado. Al final este rey fue llevado preso a Babilonia. Y esa nación terminó destruyéndose. De esta manera, las personas que matan a los verdaderos siervos de Dios terminarían enjuiciados por Dios. Los ancianos quisieron ayudar a Jeremías. Versículo 24. Sin embargo, Ahicam, hijo de Safán, protegió a Jeremías y no permitió que cayera en manos del pueblo ni que lo matara. Aquí menciona a Ahicam, hijo de Safán. Ahicam fue un hombre poderoso. Utilizando su poder, protegió a Jeremías. Dios, enviando a personas así de buenos, protegió a Jeremías. Por eso nosotros, con una mentalidad indomable como la de Jeremías, debemos anunciar la palabra de Dios. Si nosotros anunciamos la palabra de Dios tal cual es, seremos perseguidos. Hasta los fieles detestarán esas palabras, pero igual nosotros, como Jeremías, debemos clamar que se arrepientan. Como hubo personas que quisieron matar a Jeremías, también hubo personas que quisieron ayudarlo. El que recibe al profeta por profeta tendrá recompensa de profeta.
El que ayuda a verdaderos profetas como Jeremías será recompensado. Concluimos con la clase número 13 de Jeremías. Muchas gracias.